Dios le bendiga, mi nombre es Henry Fernández. He sido siempre un joven trabajador, responsable. He sido militar retirado y en ese ambiente pierdo ahí a mi padre en el año 90 y ahí es cuando tuve un vacío, una aflicción a mi alma y en ese momento se me acercó una persona. Ahora entiendo que Dios la envió y esa persona me motivó a leer la Biblia y entonces yo comencé a leer la Biblia. Y verdaderamente que como esa persona me dijo, cuando leas la Biblia vas a encontrar el consuelo que tu alma necesita. Y eso fue lo que me dio el consuelo a mi alma, pero seguía en el mundo como un joven descarriado, seguía haciendo las cosas malas, con una chica, con otra, pero llegó un momento en que de hacer tantas cosas malas, sentí algo en mi corazón de que ya no debería hacerlo. Entonces ahí es donde yo le digo a Dios mirando al Señor, mirando al cielo, le digo, Señor, ayúdame porque ya no quiero seguir haciendo más daño a las jóvenes. Y es ahí donde yo le digo, Señor, a partir de ahora voy a dedicarme a trabajar en mi casa y yo quiero que seas tú quien me ponga la mujer que va a ser la mujer para toda mi vida. Pasaron 2 años y ahí es donde yo conozco a mi esposa y sentí en mi corazón de que ella era la mujer de mi vida. Y ahí es donde yo me acerco a ella, converso y comenzamos a salir. Y comenzamos a hacer lo que los jóvenes que no tienen a Dios comiencen a hacer. Comenzamos a estar en fornicación y desde el primer momento que salimos con ella, nos conocimos, yo me acuerdo que queríamos tener un hijo. Y es ahí donde yo la llevo a la que es ahora mi esposa, la llevo a un doctor para que le examine porque lo intentamos durante casi 1 año y no pasaba nada. Y ahí es donde nos diagnostica de que mi esposa no podía tener hijos y si por un milagro de Dios tu esposa podía concebir, nos dijo. Y es ahí donde entró una pena a mi esposa y ahí, pero había algo que nos apegaba, nos aferraba. Yo la quería mucho a ella. Le digo, Rosita, mi amor, quiero casarme contigo. Y nos casamos en el mundo porque no teníamos una experiencia aún real con Dios, no había un cambio, porque cuando nos casamos yo seguía siendo lisuriento, era una persona que era muy orgullosa, era soberbia, ya que estaba en el círculo de un trabajo que yo tenía, que era chofer, resguardo, estaba en ese ambiente de puros militares retirados, policías retirados, y así estaba cuando me casé con mi esposa. Pero aún ahí yo me acuerdo que con mi esposa, yo siempre he sido una persona muy responsable en mi hogar, yo creía que Dios estaba conmigo, pero era lisuriento, mentiroso y también robaba. No era un delincuente de los que roban en las calles, pero robaba en mi trabajo, pasando facturas que no eran para que me den el dinero. Pero doy gracias a Dios de que en ese lapso, me acuerdo tengo una sobrina, yo tenía hasta sobrinos nietos y yo todavía no tenía hijos. Y ahí es donde yo con mi esposa, me acuerdo cuando nos dejaban al pequeño, yo y mi esposa, ya que nosotros sabíamos de que Dios no estaba en ninguna imagen, sabíamos de que Dios era espíritu. Entonces nosotros llorando miramos al cielo y le decimos, Señor, ¿cuándo nos vas a dar un hijo? Y el día que tú nos des un hijo, ese hijo lo vamos a dedicar a ti. Y eso se lo decimos mirando al cielo, con todo nuestro corazón, llorando yo con mi esposa. El Señor me dio ese gran regalo que todo hogar anhela, tener hijos. Y ahí es donde mi esposa me dice de los síntomas que está sintiendo de lo que una mujer cuando está gestando, y ahí fue donde me alegré bastante y aún ahí también le entregué a mi hija al Señor nuevamente en el vientre de mi esposa, cuando nació de igual manera, pero aún así seguíamos viviendo las cosas del mundo, que mi esposa me celaba muchas veces y eso era el motivo en que venían pleitos y contiendas en nuestro matrimonio, tanto así que nuestro matrimonio nos llegamos a separar, ya que vivíamos en la casa de mi madre, y ahí nos trajo muchos conflictos. Mi esposa se fue a vivir con mi pequeña Nancy, que tenía 1 año, se fue a vivir 1 año y medio, cerca de 2 años, se fue a vivir al Callao con su madre, y yo tampoco ya no quería saber nada de ella, ni ella conmigo, pero doy gracias a Dios que ahí Dios comenzó a usar a mi pequeña Nancy, ya que cuando la iba a ver a ella era como cualquier niño que jugaba, pero su semblante era como si estuviera enfermo. Y eso fue lo que nos hizo que yo y mi esposa nos diéramos una oportunidad. Entonces comenzamos a vivir en la casa de mi suegra, pero en la casa de mi suegra también comenzaron los mismos problemas que en mi casa. Entonces con mi esposa digo, mi amor, mejor hay que vivir solos.
Y yo no sabía que en la palabra dice que cuando uno se casa tiene que dejar padre y madre. Y yo me acuerdo que ahí es donde el Señor llegó a mi matrimonio. Cuando ya estábamos yo, mi esposa y mi Nancy, me acuerdo que un primer domingo de marzo del 2004, ahí es donde el Señor usa a mi pequeña Nancy mediante el canal Betel Televisión. Accedimos a ver el programa El Corazón de los Niños, y después del programa El Corazón de los Niños no sabía que venía un programa de respuesta pastoral del siervo de Dios. Y ahí es donde nosotros seguíamos viendo ese canal, y cuando estábamos sentados los tres juntos, ahí es donde el Señor me habla a mi vida, a mi matrimonio, y nos hace acordar de esa promesa que nosotros le habíamos dicho cuando mi esposa aún todavía no podía concebir. Y caímos de rodillas con mi esposa, y verdaderamente que yo solamente era la primera vez que me arrodillaba. Era la primera vez, porque era algo sobrenatural en nuestra vida, porque sentía algo que nunca en mi vida lo había sentido. Sentía que estaba entrando un amor tan lindo, algo que ni siquiera lo había sentido por mi madre ni por mis hermanos, pero sentí algo que me hizo caer al piso y comencé a llorar. Le comencé a decir a Dios: Señor, ayúdame, porque nunca me habían enseñado a hablar con Dios. Nunca me habían enseñado en la iglesia tradicional a hablar con Dios. Pero en ese momento lo único que decía, le digo: Señor, ayúdame. Yo quiero que tú nos ayudes, porque mi matrimonio estaba al borde de la rotura y mi hija iba a sufrir. Y ahí es donde yo le digo al Señor que el Señor me cambie. Y a partir de ese momento, donde yo, mi esposa, juntamente con mi pequeña Nancy, entregamos nuestra vida al Señor mediante Betel Televisión. Y desde ese momento, amigo que me escucha, Dios cambió mi vida, mi matrimonio. A partir de ese momento, Dios cambió, rompió las cadenas que habían en mi hogar de celos, de lisura, de mentira. Dios cambió mi hogar. Ahora puedo decir que soy un matrimonio feliz. Amo mucho a mi esposa, y juntamente con ella, con nuestras dos hijas que Dios nos ha dado, nos esforzamos para servir a Dios. Gracias a Dios que mediante mi hija hemos conocido esta preciosa palabra. Ahora somos un matrimonio feliz.